una verdadera reprimenda para el líder del Kremlin. Varios países han criticado duramente a Vladimir Putin. Estas imágenes no debían verse en Rusia. Ucrania ha recibido un nuevo armamento avanzado, mientras se realiza un urgente traslado de tropas. Ya son 30.000 soldados presentes en territorio ruso. Se ha abierto un nuevo frente. Un dictador reveló sin querer los planes del Kremlin sobre dónde se lanzará el próximo ataque. Putin ha sufrido su mayor pérdida hasta la fecha. El plan de Moscú está colapsando. 15.000 millones de dólares no llegarán a manos de Rusia. Una enfermedad extremadamente peligrosa se está propagando rápidamente. Los primeros países ya han comenzado a poner a personas en cuarentena, con riesgo mortal para la mitad de los infectados. La alarma se ha activado para el líder del Kremlin. El ministro de Defensa de Alemania lanzó duras críticas a Vladimir Putin. En este momento, Vladimir Putin vuelve a hablar sobre la proximidad del fin de la guerra contra Ucrania. Surge naturalmente la pregunta, si realmente ve que el fin de este conflicto se acerca, ¿por qué no termina él mismo la guerra, controlando así el plazo? Sin embargo, como siempre, impone condiciones. Durante una visita sorpresa a Kiev, Boris Pistorius acusó a Putin de manipular las reglas del juego y afirmó que Moscú nunca cumple los acuerdos. Según el ministro alemán, esto se evidenció en los últimos días, cuando Rusia incumplió un alto el fuego de 3 días. Durante los últimos años, los líderes occidentales finalmente aprendieron todos los trucos del Kremlin. Según Pistorius, Putin intenta desviar la atención de sus propias debilidades con esta estrategia. Actualmente, el presidente ruso apenas puede mostrar logros territoriales, mientras su ejército sigue perdiendo zonas que habían sido conquistadas. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fedorov, también se pronunció, recordando que la última tregua autodenominada fue aceptada por Rusia solo bajo la presión del gobierno ucraniano y las fuerzas de defensa. Para Fedorov, esto demuestra cómo una organización eficiente, armamento eficaz y apoyo internacional logran resultados concretos. Además, al señalar que Berlín es líder en el apoyo militar a Kiev, el ministro ucraniano reveló que Ucrania ya dispone de sus propios misiles, comparables a los legendarios Taurus. Nikol Pashinyan se negó a asistir a la próxima cumbre de la Unión Económica Euroasiática. Esta decisión fue anunciada después de las recientes amenazas de Vladimir Putin y se interpreta como un gesto de protesta. Sin embargo, el primer ministro de Armenia afirma que la decisión se tomó hace mucho tiempo. Según Pashinyan, durante su visita a la Federación Rusa en abril, comunicó personalmente al presidente ruso sobre su ausencia. El mandatario armenio explicó que la razón está relacionada con la campaña electoral que se desarrolla en el país. Pashinyan también respondió públicamente a las críticas de Putin. El líder ruso había hablado de la reorientación de Ereván de las estructuras postsoviéticas hacia Europa utilizando la palabra divorcio. Pashinyan refutó la comparación, señalando que se confunden las relaciones interestatales con el matrimonio y subrayó que Armenia seguía por la lógica de las relaciones entre estados. El primer ministro aseguró que Armenia continuará acercándose a Europa, pero permanecerá en la Unión Económica Euroasiática mientras sea posible. Tras la reciente cumbre histórica en Ereván, que reunió a 30 líderes de Europa y Canadá, Moscú no ha logrado ocultar su malestar. La presencia de Volodymyr Zelensky indignó especialmente a los medios del Kremlin, ya que él, durante su visita al país miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, donde todavía hay bases militares rusas, mencionó la posible participación de drones ucranianos en el desfile de mayo. Después de este episodio, Putin no solo habló públicamente de un posible divorcio entre Moscú y Ereván, sino que también insinuó que Armenia podría vivir una situación similar a la de Ucrania. Corea del Norte podría enviar a la guerra contra Ucrania un contingente mucho mayor que el anterior, según informa el diario Nikkei Asia. Para Kim Jong-un, la aventura rusa de Putin se ha convertido en un negocio sumamente lucrativo. De acuerdo con el reporte,
por el suministro de misiles, municiones y soldados, el régimen norcoreano ha recibido hasta $13.000 millones, una cifra comparable al Producto Interno Bruto anual del país. Los soldados y sus familias también reciben parte de estos beneficios. Según los autores, los combatientes contratados reciben $2.000 al mes, mientras que las familias de los fallecidos obtienen indemnizaciones de hasta $10.000. Expertos señalan que este flujo financiero ya es visible en Pyongyang, donde el número de autos importados aumentó notablemente en las calles. Sin embargo, los veteranos de la operación prefieren autos europeos y japoneses en vez de los tradicionales Ladas blancos. De acuerdo con el medio, actualmente unos 10.000 soldados norcoreanos están en el frente, con aproximadamente 6.000 ya muertos o heridos. A pesar de estas pérdidas, Corea del Norte se prepara para enviar otros 30.000 militares a Rusia. Sin embargo, fuentes ucranianas aseguran que esta cantidad de soldados podría ser completamente eliminada en solo un mes de combate. China está cambiando de postura. No se trata del fin de la hegemonía del Partido Comunista, sino de un nuevo enfoque en las relaciones con Estados Unidos de América tras la confirmación oficial de la visita de Donald Trump a Pekín, programada del 13 al 15 de mayo. La principal cadena estatal china comenzó a emitir videos sobre las relaciones entre ambos países. El mensaje principal de estos videos es, según el reportaje, el bienestar no solo de los pueblos chino y estadounidense, sino del mundo entero, depende de la cooperación entre Pekín y Washington. Se promueven el diálogo, la cooperación y la no injerencia en los asuntos internos. Algunos comentaristas irónicos sugieren que este tipo de contenido no debería mostrarse al electorado de Putin. Sin embargo, en Internet circulan materiales menos políticamente correctos sobre la próxima visita de Donald Trump. El gobierno de Hungría cambió, pero en el centro de la atención vuelve a estar un Orbán. Sin embargo, esta vez no se trata de Víctor. La nueva ministra de Relaciones Exteriores, Anita Orbán, homónima del ex primer ministro, anuncia cambios radicales. Según sus declaraciones, Budapest ya no va a utilizar el derecho de veto como instrumento de chantaje dentro de la Unión Europea. En cuanto a la ampliación de las sanciones contra Rusia, se espera un nuevo paquete de sanciones. El principio rector será doble. En primer lugar, no se incluirá ninguna medida en el paquete de sanciones que perjudique los intereses húngaros. Sin embargo, el gobierno no usará el derecho de veto en beneficio de un tercer país. Según la nueva jefa de la diplomacia, Hungría bloqueó con demasiada frecuencia las decisiones europeas y ahora quiere recuperar la confianza de sus socios en la Unión Europea y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Lograrán los profesionales de la salud mantener bajo control el peligroso virus? Ha pasado un mes desde la primera víctima mortal a bordo del crucero MS Hondius, pero la pesadilla parece estar apenas comenzando. Más de 100 personas de 23 países ya están en cuarentena, incluyendo pasajeros, miembros de la tripulación y contactos cercanos. Entre ellos hay ucranianos, estadounidenses, franceses y polacos. La evacuación se asemejó a una escena de una película sobre epidemias. Los médicos sacaban a pequeños grupos, los desinfectaban en la misma pista de aterrizaje y los enviaban en vuelos especiales a diferentes países. Los Estados Unidos de América están trasladando a parte de los pasajeros en cápsulas de aislamiento, mientras que en Francia la cuarentena para los recién llegados tendrá una duración de 42 días. La alarma se debe a una rara cepa andina del hantavirus, capaz de transmitirse de persona a persona y, en los casos más graves, provocar la muerte de casi la mitad de los contagiados. Ya se confirmó la muerte de 3 pasajeros. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud intenta tranquilizar al mundo afirmando que no hay amenaza de una nueva pandemia. Sin embargo, después del coronavirus, la frase «el riesgo sigue siendo bajo» ya no es tan tranquilizadora para mucha gente como lo era antes. Uno de los dictadores más antiguos del planeta
comenzó a pensar cómo los sucesos recientes en el mundo podrían afectarlo personalmente. A pesar de las publicaciones de Donald Trump, los elogios y las invitaciones a Washington, Alexander Lukashenko parece sospechar que, tras el secuestro de Nicolás Maduro y el asesinato de Ali Jamenei, podría llegarle el turno. ¿Hubo ataques aéreos, bombas y misiles, pero eso aseguró la victoria? No. Sin una operación terrestre, el conflicto no avanza. En la víspera del inicio de la agresión a gran escala, el veterano líder de Bielorrusia mostraba confianza en una entrevista con Vladimir Soloviev, asegurando que Ucrania no presentaría resistencia y que la guerra contra Occidente duraría 3 o 4 días, mencionando incluso llegar al Canal de la Mancha. Sin embargo, hoy Lukashenko ya considera formas de ocultarse en los bosques de Bielorrusia. Hay que tener en cuenta el escenario de futuras operaciones militares y el territorio bielorruso no es un desierto, ni siquiera las estepas ucranianas. Al parecer, Alexander Lukashenko no confía totalmente en sus militares y por eso llamó al fiscal general, a los jefes de la KGB y del Comité de Investigación a una reunión. ¿A qué crees que está haciendo referencia? Rosatom podría perder su mayor proyecto en Europa. El nuevo gobierno de Hungría ha manifestado su intención de revisar la construcción de la central nuclear PAX-2. Se trata de un proyecto valorado en casi 15.000 millones de dólares que Viktor Orbán en su momento entregó a Rusia sin licitación. El nuevo ministro de Economía, István Kapitányi, ya insinuó que existen sospechas de corrupción. Según él, es necesaria una estrategia nuclear transparente. También se revisarán la financiación, los costos del proyecto PAX-2 y las condiciones para su ejecución. Los contratos siguen siendo confidenciales y el gobierno declaró que aún necesita estudiarlos. Para el Kremlin, esta es una señal negativa. Este proyecto pretendía ser un símbolo de la influencia nuclear rusa dentro de la Unión Europea, pero ahora, tras la derrota de Orbán, todo comienza a desmoronarse.